Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimada comunidad del saber. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de fortalecimiento académico. El noticiero que te educa el día de hoy, Rugido del Saber. El día de hoy nos adentramos en un nuevo módulo académico, las matemáticas. Para ello, estaremos revisando específicamente de la página 78 a la 97 de su guía de estudios de matemáticas, la unidad de probabilidad y estadística. Hoy demostraremos que conceptos como población y muestra, frecuencia absoluta y relativa, media, mediana y moda, probabilidad clásica y eventos independientes y dependientes no se quedan en el cuaderno, sino que permiten explicar fenómenos reales del mundo actual. Y para comprobarlo, analizaremos 3 temas de actualidad: el Mundial de Fútbol 2026, los Terians y sus cifras reportadas, y también los brotes de sarampión reportados en México. Recuerden que sus guías de estudio las pueden consultar directamente en su plataforma de bachillerato. Además, para cualquier duda académica, recuerden que contamos con Speed 24/7, nuestro chatbot que estará atendiendo tus dudas de manera personalizada, y también, claro, nuestra oficina virtual, donde estaremos dando atención vía Zoom. Sin más preámbulos, comencemos. Nota 1. El Mundial 2026. Para este tema se recomienda estudiar de la página 78 a la 84 de su guía de estudios de matemáticas. Empecemos con nuestro primer titular del día. Como ya sabemos, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Será un mundial compartido entre 3 países sede. Esto nos lleva a una gran pregunta matemática. ¿Qué selección nacional tiene mayor probabilidad de ganar y alzarse victoriosa con la tan deseada Copa? En el mundial llevado a cabo en el año 2022, en Qatar, Argentina se coronó como la selección ganadora. No obstante, para el año 2026, la Copa del Mundo cambiará por completo su formato de clasificación y de grupos, por lo que las probabilidades de los países para ganar el campeonato pueden aumentar o reducirse dependiendo del caso de cada selección. Para ello, resulta interesante analizar indicadores estadísticos tales como número de campeonatos históricos, rendimiento de las selecciones en los últimos torneos, el ranking internacional de cada selección y también el promedio de goles por partido de cada país. Para tener mayores detalles sobre el tema, vayamos con nuestro reportero de temas deportivos. Adelante. Gracias. Los medios nos informan que para calcular las probabilidades de ganar el Mundial, podamos usar los siguientes datos históricos del fútbol. Brasil es el país con más galardones, tiene 5 campeonatos mundiales. Alemania tiene 4, es el segundo lugar. Argentina tiene 3. Si analizamos la frecuencia relativa de campeonatos sobre el total de mundiales, podemos estimar probabilidades históricas. Pero atención, esto no garantiza resultados, solo ofrece una estimación estadística basada en datos previos. Escuchemos qué opinan nuestros entrevistados al respecto. Mire, compa, aquí no es nada más decir yo siento que gana tal. No, señor. Aquí se ocupan datos duros. Si un equipo ha ganado más veces, pues estadísticamente trae más probabilidad histórica. Eso es lógico, viejo. Pero también hay que ver el promedio de goles, la media de victorias y el rendimiento reciente, plebe. Porque no es lo mismo un equipo que ganó hace 40 años a uno que viene jugando fuerte ahorita, como esos argentinos que ganaron en el 2022. La probabilidad es como cuando tiras un penal, puedes tener un buen porcentaje, pero si fallas, fallas. Así son los eventos aleatorios, oiga.
¡Arriba los Tigres! ¡Ánimo! Simón, la neta es que no todo es vibra futbolera, carnal. Aquí hablamos de probabilidad, porque hasta para apostar sirve. ¿Sí me entiendes o nel? Si un equipo ha ganado más veces, pues trae más frecuencia histórica. Eso es estadística básica, pero eso no quiere decir que ya esté escrito, va o no va. Cada partido es un evento aleatorio, carnalito. Puedes tener mayor porcentaje, pero si el balón no entra, simplemente no entra. La probabilidad te da chances, no garantías. Así funciona el barrio y las matemáticas también. Muy interesante. Después de escuchar este reportaje sobre el rendimiento histórico de las selecciones de fútbol, es momento de profundizar aún más. Por ejemplo, es importante cuestionarnos cómo se calculan realmente esas probabilidades. ¿Es válido afirmar que un país tiene más posibilidades solo por haber ganado más veces? Para ayudarnos a entender cómo se aplican los conceptos de la probabilidad clásica y frecuencias relativas en el caso del Mundial 2026, vayamos con nuestro experto en matemáticas, quien nos esclarecerá sobre este tema. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Cuando hablamos de probabilidad de que un país gane el Mundial, debemos entender que estamos modelando un fenómeno aleatorio. En su guía de matemáticas, páginas 78 al 84, estudiamos que la probabilidad clásica se calcula como total de casos favorables entre casos posibles. Si en un torneo participan 32 selecciones y todas tuvieran exactamente el mismo nivel, la probabilidad teórica de que cualquiera gane sería 1 entre 32. Pues hasta el momento, en los mundiales de fútbol participan solo 32 selecciones en total. Sin embargo, en la realidad, no todos los equipos tienen el mismo desempeño histórico. Aquí entra la frecuencia relativa. Por ejemplo, si un país ha ganado 5 veces en 22 participaciones, podemos calcular una frecuencia histórica de éxito. No significa que volverá a ganar, pero sí nos permite estimar tendencias. México, por ejemplo, en sus 17 participaciones en Copas del Mundo, disputó 60 partidos con 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas. Marcó 62 goles y recibió 101. Son muy malos datos. De modo que, con base en estos datos, nuestra selección tiene una probabilidad de ganar de apenas el 0.015%. ¡Por Dios! La estadística nos ayuda a analizar el pasado para estimar probabilidades futuras. Pero debemos recordar algo fundamental. Cada mundial es un nuevo experimento aleatorio. Las condiciones cambian, los jugadores cambian y los resultados no están garantizados. La probabilidad orienta, pero no determina el destino. Es importante que en probabilidad distingamos entre probabilidad clásica, es decir, casos favorables entre casos posibles, y probabilidad frecuencial, basada únicamente en datos históricos. En el caso del mundial, trabajamos principalmente con frecuencias relativas y análisis de tendencia. Sin embargo, cada torneo es un nuevo experimento. Por eso decimos que los eventos deportivos son fenómenos probabilísticos, no determinísticos. Volvamos a la cabina. Muy interesante. Muchas gracias por su explicación, querido doctor. Con su sabia explicación, hoy logramos entender que la probabilidad no se basa en corazonadas, sino en datos reales, frecuencias y análisis matemático. El Mundial 2026 será un evento lleno de emoción, pero también es un ejemplo perfecto de cómo la estadística nos ayuda a estimar posibilidades sin asegurar resultados, porque en matemáticas, como en el fútbol, nada está escrito hasta que suene el silbatazo final. Y ahora cambiamos de cancha para analizar otro fenómeno que también requiere números bien calculados. Vayamos con nuestra segunda nota del día. ¿Cuántos terians hay realmente
en el contexto global. De la página 85 a la 90 podemos consultar las bases para entender este tema. Vayamos con nuestra segunda nota del día. Como sabemos, en redes sociales ha crecido la conversación en torno a los llamados Therians, personas que se identifican espiritualmente con ser animales. Sin embargo, más allá del fenómeno social, hoy lo analizaremos desde una perspectiva matemática. Aquí es donde la estadística entra en acción. Cuando escuchamos frases como "cada vez hay más", es una tendencia mundial, o el porcentaje ha aumentado, debemos hacernos preguntas fundamentales. 1. ¿Cuál es la fuente real de esos datos? ¿Se realizó una encuesta formal? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? ¿Acaso es representativa de la población total? Recordemos que, según estudiado en nuestra guía de matemáticas de la página 85 a la 90, no podemos confundir población con muestra. Por poner un ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar cuán es, en este caso, la población en México que tiende a gustarle el fútbol. Y entonces yo encuentro que, por poner solamente un ejemplo, mi población total de personas mexicanas es de 1 millón. Esa sería mi población, porque mi población representa el universo total de la población que quiero estudiar. Sin embargo, la muestra es una porción o una parte de la población que yo voy a estudiar para entender cómo, a partir de esta muestra, puedo generalizar mi explicación en términos estadísticos del fenómeno en la población. Y por ejemplo, estimados educaleones, para que una muestra sea representativa, no puedo de 1 millón de personas agarrar a 100 personas nada más y con base en lo que estudie de esas 100 personas estadísticamente ya dar mi resultado, porque 100 personas en este tipo de muestra no son representativas. A esto nos referimos cuando hablamos de población y de muestra. Por tanto, no podemos asumir que un grupo pequeño representa automáticamente a millones de personas. Siempre requerimos que nuestra muestra sea proporcional y representativa a la población total. Para profundizar más en este análisis estadístico, nos enlazamos con nuestro reportero. Adelante. Muchas gracias. De acuerdo con lo que hemos investigado para responder estadísticamente sobre las tendencias de las personas a asumirse como Therians, podemos aplicar conceptos tales como población, muestra, porcentaje y margen de error. No todas las cifras que vemos en redes representan datos oficiales. Si una encuesta digital reporta cierto número, debemos de preguntarnos ¿a cuántas personas se encuestó? ¿Fue una muestra representativa? ¿Cuál es el porcentaje respecto a la población total? Pues sin metodología clara no hay estadística confiable. Veamos qué opina el público al respecto. 2. Hay que andar con cuidado con ese tipo de datos, compa. Eso es bien importante. Y más con esa moda de los Therian. Porque imagínense, oiga, si encuestan a 100 personas en internet y 20 dicen que son Therians, no significa que el 20% del país lo sea, ¿verdad? Eso es confundir muestra con población. Primero hay que ver el tamaño de la muestra de personas entrevistadas y también si es representativa y si no está sesgada, oiga. Si no, nomás estamos hablando al tanteo, ni que tuviéramos todos ojos de buen cubero, compa. Exacto, carnal. No puedes agarrar una encuesta chiquita y decir ya con eso, todo México es así, bien bestia como los Therians. Eso es confundir muestras con población. Si tu encuesta está mal seleccionada, tus resultados salen bien torcidos, carnal. Es como si dijeran que los de barrio somos gandallas solo porque 5 homies de 100 dijeron que lo son, cuando los de barrio somos la mera neta del planeta. ¿A poco no, carnalito? Muy interesante. En esta segunda nota hemos hablado sobre cifras de portadas en redes sociales
sobre la gente que se identifica como un animal. Pero, ¿cómo sabemos si esos números son confiables? ¿Acaso podemos distinguir entre una percepción digital y un dato estadísticamente válido? Para explicarnos la diferencia entre población, muestra y representatividad, recibimos nuevamente a nuestro experto. Adelante. Muchas gracias. En estadística, uno de los errores más comunes es generalizar sin fundamento. Primero, definamos conceptos claves. La población es el conjunto total de individuos que desea estudiar, en este caso un analista. Podría ser, por ejemplo, toda la población de México o incluso la población mundial. La muestra, por su parte, es un subconjunto de esa población que se selecciona para obtener información. Pero ojo, no cualquier muestra es válida. Para que una muestra sea representativa, debe ser suficientemente grande, ser seleccionada de manera aleatoria y también debe evitar sesgos, es decir, que no se desvíe a un tipo de población que puede confirmar lo que decimos de manera deliberada. Si una encuesta se realiza únicamente en una comunidad digital específica, los resultados reflejan solo ese grupo, no al país entero. Aquí podemos utilizar porcentajes, frecuencias absolutas, también, por ejemplo, frecuencias relativas. Pongamos otro ejemplo más. Si 200 personas de una muestra de 1000 se identifican como Terians, hablamos de una frecuencia relativa del 20%, según la cultura digital. Pero no podemos afirmar que el 20% del país sean Terians sin un diseño estadístico formal o solo porque lo dicen las redes. La estadística no valida opiniones, valida procedimientos. De modo que difícilmente podríamos decir que el 20% de mexicanos son Terians. Eso sería algo loquísimo. Sin metodología adecuada, los números pueden parecer precisos, pero no necesariamente verdaderos. Volvamos a la cabina. Muy interesante. Muchas gracias por esta explicación tan clara, estimado doctor. Hoy confirmamos que no todo porcentaje que circula en las redes sociales representa a una población completa. La estadística exige método, tamaño de muestra adecuado y representatividad. Sin estos elementos, los números pueden ser llamativos, pero no necesariamente confiables. Por eso, aunque es muy pronto para decir que hay muchos Terians aquí en México, en tiempos donde la información viaja rápido, la matemática nos enseña a pensar antes de generalizar. Y hablando de datos que sí requieren análisis rigurosos, pasemos ahora a un tema donde la probabilidad puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar. Antes de continuar, quiero hacer una breve dinámica con ustedes, estimados educaleones. Aquellos educaleones que nos están viendo desde el norte del país, reaccionen con un like. Para aquellos educaleones que nos ven desde el centro del país, reaccionen con un me encorazona. Y para aquellos que nos ven desde el sur del país, reaccionen con un me asombra. Nos interesa mucho saber desde dónde nos visualizan. Asimismo, antes de avanzar, les lanzo una pregunta para ustedes, estimados educaleones. ¿Ustedes sí consideran que el tema justo de los Terians representa a una población significativa aquí en México? ¿O consideran justo que solo es un tema viral y que en este caso la estadística puede explicar que los Terians son muy pocos aquí en México? Vayan dando sus opiniones con base en lo que ustedes han investigado o saben sobre el tema, que nos interesa mucho poder leerlos. Ahora sí, vayamos con nuestra tercera nota del día. ¿Qué nos dicen las probabilidades sobre los brotes de sarampión en México? Como sabemos, en función de esta tercera nota,
En las últimas semanas, distintos reportes han señalado la presencia de brotes de sarampión en algunas regiones de México. Esto no es solo un tema médico, es también un fenómeno que puede analizarse desde la estadística y la probabilidad. Cuando escuchamos datos como aumentaron los casos de un X%, disminuyó la cobertura de vacunación, existe riesgo de propagación, etc., no estamos escuchando opiniones, estamos escuchando indicadores estadísticos. Y es aquí donde los contenidos de su guía de estudios de matemáticas, de la página 91 a la 97, cobran relevancia. Temas como probabilidad condicional, tasas de incidencia, análisis de riesgo e interpretación de porcentajes entran en juego. La pregunta central aquí es, ¿cómo cambia la probabilidad de contagio cuando disminuye el porcentaje de población vacunada? Porque no se trata solo de números aislados. Para comprender mejor cómo se calculan estos riesgos y qué significa realmente hablar de probabilidad en salud pública, vamos con nuestro reportero de asuntos epidemiológicos. Adelante. Gracias. De acuerdo con nuestra investigación en temas de epidemiología, los modelos estadísticos permiten anticipar posibles brotes de virus, bacterias o cualquier tipo de epidemia. Uno de los indicadores clave es el porcentaje de cobertura de vacunación. Supongamos que en una comunidad 95 de cada 100 personas están vacunadas contra el sarampión. En ese caso, la probabilidad de propagación masiva disminuye considerablemente debido a lo que se conoce como protección colectiva. Pero si ese porcentaje baja a 80 o 70%, el riesgo estadístico aumenta. Aquí entra el juego la probabilidad condicional. La probabilidad de que una persona contraiga sarampión depende de la condición previa de no estar vacunada. Escuchemos las opiniones sobre el tema de nuestros entrevistados. Pues aquí la cosa es clara, compa. Si el porcentaje de vacunación baja, la probabilidad de contagio sube. Eso no es opinión, son números y sentido común que no. Es como decir, si 95 de cada 100 personas están vacunadas, el riesgo es menor. Pero si bajamos a 70, el riesgo crece. Por eso, la importancia de saber interpretar estos datos para que al rato no nos dé el bajón con el sarampión, viejón. La estadística aquí salva vidas. Así de sencillo. ¡Arre! Pues claro, carnal, eso es probabilidad condicional. Aunque suene bien elevado, si baja el porcentaje de vacunados, sube la probabilidad de contagio. Así de tensa está la cosa. Los números no están jugando, solo son datos reales. Por eso no le jueguen al vivo, barrio. Vacúnense contra el sarampión sin miedo al éxito, papito. La estadística aquí no es para espantar, es para prevenir. Si entiendes el riesgo, puedes actuar antes de que el problema crezca. ¡Ay, los vidrios! Muy interesante. En nuestra última nota hemos visto cómo los porcentajes de vacunación influyen directamente en el riesgo de contagio. Pero, ¿cómo se calcula realmente ese riesgo? ¿De qué manera la probabilidad condicional nos ayuda a comprender los brotes epidemiológicos? Escuchemos nuevamente a nuestro experto en matemáticas para entender cómo la estadística se convierte en una herramienta de prevención. Adelante. Muchas gracias. En salud pública utilizamos herramientas estadísticas para medir riesgos. Uno de los conceptos centrales es la probabilidad condicional, estudiada en las páginas 91 a la 97 de su guía de estudios. La probabilidad condicional se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B. En este caso, por ejemplo, evento A sería contagiarse de sarampión y el evento B sería no estar vacunado. Por tanto, la probabilidad de contagio aumenta significativamente si la persona pertenece al grupo de personas no vacunadas. Además, utilizamos indicadores como
tasa de incidencia, es decir, el número de casos nuevos por cada cierta cantidad de habitantes, también porcentaje de cobertura de vacunación, es decir, qué tanto las vacunaciones han aumentado, y también la proporción de población susceptible, que en este caso sería el número real de personas que están en riesgo de ser contagiadas. Por ejemplo, si en una comunidad de 10,000 personas hay 1,000 sin vacunar, el grupo vulnerable es del 10%. Si aparece un caso, la probabilidad de propagación es mayor dentro de ese grupo. En este sentido, la estadística nos permitiría detectar patrones, prever posibles brotes, diseñar estrategias de vacunación. Aquí, por tanto, vemos que la probabilidad no es una simple operación matemática, es una herramienta para tomar decisiones responsables. En este contexto, los números no generan miedo. Lo que nos deben generar es prevención para nuestro cuidado. Volvamos a la cabina. Muchas gracias, estimado doctor. Con su explicación nos ha quedado claro que la probabilidad no solo se aplica en juegos o deportes, sino también en decisiones que impactan directamente en la salud pública. La estadística permite anticipar riesgos, diseñar estrategias y proteger comunidades. Los números no deben por qué alarmarnos. Lo que deben hacer es orientarnos. La estadística no asusta, previene. Antes de cerrar, quiero recuperar las participaciones de algunos de nuestros educaleones. Nos comentaban a través del chat a propósito de nuestra segunda nota algunos alumnos, como Flor, como Telmiux o como Hugo, que para el caso de los Terians es muy pronto para hablar de cifras reales, porque no se trata más que de un tema viral y que al no existir cifras oficiales no podemos dar por hecho que existe una muestra representativa de cuántos Terians hay en el país. Esto es correcto. Recuerden que la estadística da sus explicaciones de manera directa y con matemáticas, no en función de temas de viralidad o de asuntos que tienen que ver con los medios. Ahora sí, con esto yo les mando un fuerte rugido de león. Hemos llegado ya al cierre de nuestra primera sesión del día. Hoy comprobamos que la probabilidad y la estadística explican el rendimiento deportivo, analizan fenómenos sociales como el caso de los Terians y previenen crisis sanitarias. Los números no predicen el futuro con certeza, pero sí nos permiten tomar decisiones informadas. Antes de despedirnos, llegó la hora de anunciar nuestra palabra clave del día. Recuerden, la palabra clave nos escribe a través del chat. De hacerlo, se estará anulando su asistencia y su participación. ¿Están preparados? La palabra clave del día de hoy es condicional. Repito, la palabra clave es condicional. Con esto yo me despido. Esto fue Rugido del Saber, donde el conocimiento no susurra, ruge. Hasta la próxima.